levantó $79 millones y quebró. Hacer un humanoide que sea capaz de emular las capacidades cognitivas. Empezamos a vender robots para clientes como Bimbo. Estoy convencido que el futuro de la industria es en la robótica humanoide, ¿no? Nunca nosotros vamos a poder ganar en temas de investigación y desarrollo. Yo creo que muchos trabajos sí van a ser automatizados. Si los robots escucharan música, 100% sería electrónica. Se me ocurrió hacer un robot junto con mis socios. Básicamente fuera un robot de control del hogar. Todo el conocimiento que tenía de Watson se podían aplicar al robot. No logró llegar al despliegue masivo. Tienen una presión muy grande por monetizar toda la inversión. ¿Hubieras también quebrado si solo te hubieras quedado con robots? Sí, totalmente. Nos dimos cuenta que el precio era alrededor de 30,000 más todo el ecosistema de dispositivos de Internet of Things. Cloud ya empezó a decir, yo puedo migrar código COBOL native. Hay una ventana de 3 años que para América Latina, puntualmente para México, estamos en un momento clave. Muchos de los proyectos que vendimos exitosamente en las organizaciones se quedaron en el cajón porque no había un retorno de la inversión medible. La alta dirección no está consciente que está en un riesgo material de quedarse atrás frente a su competencia. No estoy de acuerdo con el profesor anterior y con mucho respeto, no tiene nada que ver el lenguaje de programación. Ustedes tienen que aprender a hacer ingeniería. Hola, hoy vamos a platicar con Aldo Luevano. Él es CEO de Rumi IT. Es una empresa de robótica y inteligencia artificial y nos platicó sobre toda su experiencia en el tema de robótica e inteligencia artificial, cómo ha ido evolucionando la industria de los robots, cómo está evolucionando la industria de la inteligencia artificial y nos platicó cosas bastante interesantes sobre modelos, lenguajes, cómo trabajan los robots, cómo trabajan los robots antes, cómo lo hacen hoy en día. Entonces, espero que les guste nuestro episodio. Aldo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Sé que tienes pocos días en México, ya vives prácticamente en Boston. Pero antes de platicar de tecnología, sí quisiera preguntarte algo de ti. Vi que eres DJ con LPs de vinilos. ¿De dónde salió eso? Oye, pues nada, Arturo, gracias por invitarme. Yo encantado de platicar de tecnología. Fíjate que es curioso porque al final del día yo soy DJ de música electrónica. Ajá. Yo paralelamente a mi carrera de Computer Science and Cybernetics Engineering, estudié producción de audio, producción de música electrónica, ingeniería en audio y producción de música electrónica en la Universidad Gemartel hace pues, básicamente muchos años, antes de que inclusive entrara a la universidad. Y es curioso porque el proceso creativo de generación de música electrónica es muy similar al proceso de desarrollo de software, de tecnología en hardware. Yo creo que la música electrónica es otra expresión de la tecnología y siempre digo que si los robots escucharan música, 100% sería electrónica. Oye, pero ¿por qué? O sea, a lo que me refiero es ser DJ con discos vinilos es totalmente análogo a lo que tú haces. O sea, ¿a dónde te lleva eso? Bueno, yo creo que siempre hay cuestiones que son el estado del arte, ¿no? Vamos a llamarlo así. Y los disc jockeys nacieron de las estaciones de radio porque ponían básicamente música de los LPs, los discos de vinilo, programaban la música y poco tiempo después en los nightclubs empezaron a mezclar esa música. Pero el arte del DJ normalmente es con acetatos, es como nació. Esa técnica de mezcla con vinilos posteriormente evolucionó a los principales nightclubs, principalmente en Ibiza, por ejemplo, que es la capital de la música electrónica. Y posteriormente la tecnología empezó a crear reproductores de CDs, ¿no? Y posteriormente reproductores de media, con el cual pues básicamente se hace una tornamesa digital, vamos a llamarlo así, ¿no? Donde tú puedes mezclar, pues si te fijas, los controladores actualmente DJ, pues tienen una emulación de los platos de las tornamesas, ¿no? Entonces, pues, como te decía, cuando yo aprendí el tema de producción de música electrónica y DJ, aprendí mezclando con viniles, ¿no? Y creo que los DJs, como toda la sociedad, la industria, la ciencia ficción, los retratan, siempre son con discos de vinil, ¿no? Es la imagen tal cual del DJ. Y a mí siempre me gusta estar en contacto con las raíces de las cosas, ¿no? En este caso,
la música electrónica es 100% digital, ¿no? De hecho, ahí viene el nombre música electrónica, porque básicamente se considera la música electrónica cuando hay una síntesis del sonido. Es decir, tú y yo somos ingenieros, ¿no? Básicamente tienes una onda analógica, análoga, y tomas cierto muestreo de las partes más esenciales de esa onda para crear una onda digital, ¿no? Es un proceso de digitalización en cualquier sentido. En el momento que se hace eso, normalmente con un sintetizador, se conoce que es música electrónica, porque hay una síntesis del sonido. Entonces, la música electrónica es 100% digital. El arte de mezclar la música electrónica dance floor, porque hay música electrónica experimental, no necesariamente bailable, es el arte del DJing, que en este caso pues nació con los acetatos, y a mí me gusta seguir en contacto con esa parte clásica, aunque bueno, pues la verdad es que también puedo mezclar con computadora, con controladores y demás, pero trato de que mi esencia, aunque sea música digital, siempre esté conectado al tema análogo. Sí, pero se me hace curioso, viviendo del mundo de los robots y de la tecnología, estar todavía en contacto con esa parte análoga, como que te trae atrás, ¿no? Te lleva a un lugar diferente. Correcto. Oye, y ya hablando un poco de tecnología, yo te conocí más como en el tema de arquitectura de negocio, arquitectura de software. ¿Por qué empezaste a trabajar con robots? ¿De dónde salió esa idea? Bueno, originalmente realmente yo estaba en la parte robótica. Déjame elaborar un poco sobre ese punto. Yo estudié ingeniería cibernética, o sea, no estudié como tal ingeniería en sistemas, como en México se conoce, ¿no? O computer science, vamos a decirlo. La mayoría de los egresados de ingeniería cibernética se dedican a la ingeniería en sistemas, porque son los puestos laborales que existen en el mercado, desde en temas de desarrollo de software, arquitectura de negocio, temas de ciberseguridad. Pero la realidad es que en la esencia de la cibernética es la conjunción del desarrollo de hardware con el software, ¿no? O sea, hay un componente importante en el desarrollo de hardware. Eso en temas de mi formación. Y es curioso porque, como tú bien dices, los primeros 10 años de mi carrera profesional, pues me desempeñé en el corporativo, ¿no? Más del lado de ingeniería de software. Empecé siendo administrador de servidores Linux en el IMSS, con el buen Gustavo Alocruz, que también lo conocemos. Sí, claro. Después de eso, bueno, pues empecé a ser un desarrollador junior, después senior, después líder técnico. Trabajé mucho con el tema de SOA, la famosa Service Oriented Architecture, que fue muy famosa en los años 2000, después es arquitectura empresarial. Trabajé en organizaciones TCS, HP y la última organización fue IBM. Y fue curioso porque en IBM fue mi primer contacto con la inteligencia artificial, ¿no? Aunque era un arquitecto de software. Con los principios del Watson. Con los principios de Watson, que fue, digamos, para mí la primera inteligencia artificial comercial en el mundo, en nuestra industria. Pues ahí empecé a tocar mucho esa parte. Y eso, bueno, pues me regresó mucho a mis orígenes de ingeniería cibernética. Curiosamente ahí, tú sabes, el tema de tech sales en general, de enterprise sales, pues normalmente pues puedes obtener bonos si llegas a tus cuotas de venta. En este caso yo tenía una cuota de deployment. Tenía un rol más como de customer success en ese momento. Y bueno, pues hice todos mis números. Recuerdo que era miembro de un grupo selecto de tech sellers de IBM, que es el 100% Club. Y eso pues me daba vacaciones de 2 meses y salario, extra bonos y todo este paquete de compensaciones, ¿no? Entonces me dio la oportunidad de tener unas vacaciones por ahí del 2016, como de dos meses, y me fui con mi novia, ahora mi esposa, Dani, a Silicon Valley. Nos fuimos a Silicon Valley a unas vacaciones muy amplias, y ahí fue cuando vi todo el tema de los startups, ¿no? Que mi interacción con modelos de negocio y emprendimiento pues era más del lado de MSP, ¿no? O sea, como el partner tipo Itera, donde nos conocimos, o ahora PC Central, ¿no? Donde se está haciendo cosas muy interesantes, pero no como startups, ¿no? Había muy pocas startups en México, y eso fue en el 2016. Había un boom muy grande global, porque nunca hubo una adopción fuerte en América Latina del tema de Internet de las cosas, ¿no? El famoso IoT, ¿no? Entonces, en ese viaje a Silicon Valley, veo las capacidades de Alexa, ¿no? Ya había comercialización de Amazon Echo, los primeros, los cilindros grandes, que básicamente eran dispositivos para el control del hogar, ¿no? Smart devices, temas de luces, televisiones, refrigeradores, todo ese tipo de componentes por voz, por lenguaje natural, que el lenguaje natural
procesamiento del lenguaje natural, pues es una de las verticales de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, vi ese device y recuerdo ver también un display importante de la Roomba, de iRobot, que, by the way, fue una... Pero ese fue antes de que la adquiriera Amazon y todo, ¿no? Realmente que adquirió Amazon fue Kiva Systems. Ok. Kiva Systems. iRobot es independiente, las dos son del MIT. Eso es importante mencionarlo. Las Roombas las vi y fue mucho antes de la popularización, vamos a decirlo, del mercado masivo, y se me ocurrió hacer un robot junto con mis socios, ¿no? Porque fue una ideación en conjunto, que básicamente fuera un robot de control del hogar, un humanoide, ¿no? Que no fuera nada más el cilindro, sino que también tuviera capacidades de desplazamiento autónomo, y eso, bueno, pues ayudara a ancianos, personas con alguna discapacidad, o a lo mejor las mismas familias, para eficientar su interacción en el día a día con este ecosistema de productos de Internet of Things. Regreso a México, hablo con mis socios y empezamos a desarrollar RoomyBot, que fue nuestro primer robot, que curiosamente estaba pensado para el mercado del consumo. 20,000 cosas pasaron, ¿no? La compañía evolucionó de una manera distinta, pero bueno, esa es como que un poco la historia de cómo se dio esa incorporación en el tema de robótica. Bueno, pues porque obviamente cuando vi la posibilidad de desarrollar este robot, pues todo el conocimiento que tenía de Watson en temas de computer vision, temas de procesamiento del lenguaje natural, se podían aplicar al robot para lograr un caso de uso donde tú le pudieras hablar, y usando en ese momento se usaba mucho el tema de speech to text y text to speech, porque los modelos de lenguaje no eran multimodales, ¿no? Actualmente tú puedes hablar con un modelo en voz y te va a contestar en voz, no tienes que hacer una transcripción de texto a voz. Y en ese entonces no, o sea, pues el procesamiento del lenguaje natural se realizaba en texto y después había una síntesis de ese texto o transformación de ese texto para que fuera audio, ¿no? Entonces, oye, pero a ver, fuiste casi, o sea, prácticamente pionero, no nada más en México, porque creo que en Estados Unidos igual no, aunque ya existían todos estos, digamos, entrepreneurs que hacían estas cosas, en realidad todavía no había un mercado masivo, eso se estaba inventando. Correcto. ¿Qué veías tú? Porque era una visión más de algunos años. Creo que hoy ni siquiera estamos todavía en ese lugar donde los robots es como algo que todo el mundo tiene. Correcto. ¿Qué ves ahí? Sí, es muy buena observación, porque en ese 2016 había todos los proyectos de Internet of Things que se relacionaban al concepto de crowdfunding, ¿no? O sea, básicamente es una tendencia donde los mismos consumidores de tu producto son quien te fondean, o sea, no tienes que ir a una conversación de venture capital, y hay plataformas, o eran muy, muy populares en ese entonces, como Indiegogo, como Kickstart, ¿no? Que fueran las primeras en Estados Unidos. Y bueno, pues los emprendedores, los entrepreneurs creaban soluciones, las publicaban, a lo mejor hacían un teaser, trailer, ¿no? un video que publicaban en esas plataformas para validar que hubiera un willingness to pay, ¿no? Que hubiera gente afuera para pagar por este tipo de soluciones. Entonces fue muy común en ese 2016, y las principales ofertas que existían de robótica, como Jibo, que by the way es otro robot de MIT que salió en la revista Times, que básicamente era un humanoide de interacción social para tus casas, el mismo caso de uso. Sí. Levantó $79 millones y quebró, ¿no? O sea, no logró llegar al despliegue masivo. Estaba también Aido de Indian Robotics, estaba por ahí Curi, ¿no? Muchos robots que levantaron mucho capital de riesgo, tanto a nivel de crowdfunding como a nivel de VCs institucionales, y la verdad es que todos fracasaron, ¿no? Entonces, pues yo me siento orgulloso de Rumi, de la compañía, porque si bien es cierto que nuestro modelo de negocio, que iba como en una conversación similar, pero para América Latina, pues es una compañía de robótica / artificial intelligence que continúa en el mercado, ¿no? Que creo que eso es algo interesante, porque no recibimos dinero de inversionistas que nos llevara a un tema de quiebra, ¿no? Chapter 11, ¿no? Entonces, claro, el hecho de siempre buscar crecer por medio de las ventas, creo que ha sido parte del éxito de la compañía. Oye, pero justo lo acabas de mencionar, y es una pregunta que creo que es obligada para esto. ¿Crees que si no hubieras pivoteado hacia otra estrategia,
hacia otros rumbos la compañía, hubieras también quebrado si solo te hubieras quedado con robots? Sí, totalmente. Definitivamente. Y más porque hubo como que dos. Yo creo que hubo un pivoteo más grande que el original fue: vamos a desarrollar robots para el mercado de consumo, para las casas. Y ahí levantamos una ronda de inversión capital importante, pero nuestra tesis original era que los robots iban a tener un precio de 3,000 pesos después de la implementación, ¿no? Cuando acabamos, ni los que barren. Ni los que barren. Cuando acabamos nuestro desarrollo, nos dimos cuenta que el precio era alrededor de 30,000 más todo el ecosistema de dispositivos de Internet of Things, que tenías que tener luces inteligentes, refrigerador inteligente, televisión inteligente. Entonces, era totalmente inviable para la mayoría de las familias en América Latina que tienen un low income, ¿no? ¿Crees que por eso todavía no hay robots en todas las casas? Hay muchas cosas, ¿no? O sea, creo que la ingeniería necesaria para poder evitar obstáculos donde no tienes una estandarización de layout de las casas. O sea, tú puedes tener tus muebles de manera distinta o pueden haber escaleras. No es lo mismo que las fábricas, ¿no? Yo creo que los use cases long hanging fruit, los primeros que se van a implementar, van a ser en factories, donde tú tienes un control de layout asociado a los robots, ¿no? Porque hacer un humanoide que sea capaz de emular las capacidades cognitivas del ser humano al 100% es muy complejo, ¿no? Entonces, creo que esa puede ser una de las razones, como tú bien dices, el costo de acceso para robots que no tienen todas esas capacidades, pero del lado técnico todavía hay mucho research and development, mucho R&D por hacer para poder tener humanoides de esas características. Claro, pero lo que sí quiero mencionar y lo que quiero decir es que al final esta parte de los robots puso en el mapa a Rummy, ¿no? Y ya de ahí surgieron, ¿cuáles fueron tus? Entiendo que hubo varios clientes corporativos que sí le invirtieron al tema de robots. Sí. ¿Me puedes contar ahí algún caso? Sí, de hecho es buena observación porque no acabé de contar el pivoteo. Cuando nosotros nos damos cuenta de esos precios desorbitantes para el mercado de consumo de América Latina, ya teníamos la tecnología de desplazamiento autónomo. Fue una decisión del equipo pivotear a utilizar esa tecnología ya desarrollada de movimiento autónomo hacia las organizaciones, es decir, robótica para B2B. Y esos fueron los inicios de Rummy, que como tú bien dices, nos puso en el panorama, nos dio credibilidad en materia de inteligencia artificial. Empezamos a vender robots, empezamos a monetizar nuestra tecnología para clientes como Bimbo. Creo que Bimbo fue de los primeros que adquirió nuestra tecnología. Intel, mismo AWS, Banorte fue otro de nuestros casos de éxito. Bayer, por ejemplo. O sea, fueron organizaciones que adquirieron nuestros robots. Eran proyectos más del lado de investigación y desarrollo, de innovación. Las famosas áreas de transformación digital que buscaban tener innovación, que buscaban explorar con inteligencia artificial, robots sobre todo para temas de retail, para front desk, para atención a usuarios, eran los casos de uso que empezamos a desarrollar. Y dados esos primeros despliegues que empezaron a generar revenue para la compañía, hubo muchos otros clientes que nos dijeron, oye, la verdad es que ahorita nosotros no vemos robots en nuestros procesos de negocio, los vemos hacia un futuro, porque estamos en una etapa temprana de adopción de robótica, pero se ve que ustedes le saben a la inteligencia artificial. Cuando la inteligencia artificial está hablando de la era pre-transformer, ¿no? Pre-GPT, ¿no? Les dijimos sí lo entendemos, también obviamente por presión de operación, ¿no? O sea, cuando necesitas pagar la nómina y seguir creciendo. Se ve que le sabes, ¿puedes? Sí puedo. Sí puedo, ¿no? También creo que nunca nos separamos del core de Rummy, ¿no? O sea, nunca fuimos a conversaciones de infraestructura, ¿no? Que sí llegaron con, oye, en el desconocimiento puedes aprovisionarme servidores o equipos de cómputo, de impresión. No, ahí sí creo que es importante siempre tener un respeto a tus fortalezas como organización. Pero el lado de la inteligencia artificial, pues tú sabes que un robot puede ver, puede hablar, puede desplazarse y no hay magia. O sea, todo eso lo haces con deep learning, machine learning, ¿no? Computer vision. Y si tú lo pones como en una analogía, al final el tema de inteligencia artificial es como el robot dentro de las máquinas, ¿no? O sea, el robot de los sistemas y todo eso. Es inteligencia artificial en otro tipo de hardware. Claro, es la misma inteligencia.
Y entonces, en realidad empezaron la parte de inteligencia artificial cuando estos corporativos Sí. vieron que los robots no iban a ser como el must o no iban a poder sustituir En el corto plazo. en el corto plazo. Y digo en el corto plazo porque estoy convencido que el futuro de la industria es en la robótica humanoide, ¿no? Pero sí los casos de uso actuales, que también es importante mencionarlos, tú lo has visto, nos ha tocado evangelizar, inclusive con use cases arrive first que generan un valor en el corto plazo tangible. Desde hace poco hicimos una prueba de concepto y tú viste que ya es tangible, es real esto, ¿no? Pero aún así seguimos en una etapa temprana de adopción de inteligencia artificial. Que a mí me dio mucha curiosidad que funciona literalmente como un robot, ¿no? O sea, es como el robot ese que va caminando en el edificio y choca y se tiene que regresar. Literalmente eso es lo que están haciendo ahora los agentes de IA, ¿no? Sí. Y eso se basa en un principio de robótica, ahora aplicable al tema de inteligencia artificial, que se le conoce como aprendizaje por refuerzo. Que básicamente lo que hace es de que, imaginemos que tenemos un agente o un robot en un espacio no controlado, un escenario no controlado, y se le pone una tarea a completar. Si el resultado de una de sus acciones es errónea, recibe un castigo. Si es correcto, recibe un premio, para que con base en ese refuerzo evite los castigos y empiece a fortalecerse, ¿no? Y bueno, por ejemplo, todos los modelos de lenguaje tienen la incorporación de aprendizaje por refuerzo, lo que se le conoce como reinforcement learning. De hecho, una de las técnicas para adaptar modelos de lenguaje de propósito común como ChatGPT, Gemini, Anthropic, todos los que nosotros conocemos, es de Reinforcement Learning by Human Feedback, que es aprendizaje por refuerzo por retroalimentación humana, ¿no? Entonces, ese concepto que es muy común en robótica también lo vemos actualmente en las aplicaciones de inteligencia artificial. Oye, pero justo lo que dices es, tuviste que hacer ese pivote de la empresa. ¿Qué tanto tuvo que cambiar la organización? Porque no es lo mismo, o sea, creo que con los robots te enfocas también mucho en el hardware, qué puede hacer, cómo se puede mover y todo eso. ¿Qué tanto tuvo que cambiar la ingeniería detrás? Yo creo que del lado de ingeniería, dos cosas. No fue un cambio tan drástico porque pues, al final del día en ese momento éramos una startup, ¿no? Y una startup tiene agilidad en su naturaleza. No es un corporativo que, oye, pues cambiar todo el modelo de negocio es sumamente complejo y burocrático. Nosotros fue una decisión que hasta cierto punto lo pudimos materializar en corto plazo. Lo que sí también es cierto es de que muchos de los casos de uso que también comercializamos a las organizaciones son AI on Edge, ¿no? Que básicamente es modelos de computer vision con cámaras, con hardware, con smart devices, que si bien cierto es que no es la figura de un robot humanoide, pues sí tienes que poner dispositivos físicos para crear el caso de uso, como lo que hemos hecho con Bimbo en temas de retail. Entonces, para ese tipo de casos de uso te diría que no cambió la complejidad del equipo de producto, y de los muchos otros casos. Creo que un poco el reto fue que inicialmente pues, todo el desarrollo estaba hecho open source, ¿no? Y cuando ya fuimos a un tema ya conscientes de go-to-market de Data and AI, pues ahí empezamos a fortalecer partnerships con AWS, con GCP, por ejemplo, y ahí ya había no solamente las capacidades técnicas, sino que teníamos que certificar a nuestro equipo y de toda nuestra investigación y desarrollo darle un cierto bemol a las herramientas del hyperscaler, ¿no? A usar Databricks, usar Kinesis, SageMaker, Vertex AI, BigQuery, todos los componentes de estos hyperscalers para que nuestras aplicaciones de inteligencia artificial no fueran puramente open source / TensorFlow, MXNet, CUDA, sino que fueran ya soluciones propiamente del fabricante, ¿no? Claro. Ahí hubo un cierto ajuste que tuvimos que hacer. Sí, aparte, yo creo que tú lo sabes perfecto. Yo empecé vendiendo IBM y la semana pasada tuve una reunión para una migración a gran escala de alguien que está en Power, pues, bancos y eso. Y empezaban a mencionar todas las nuevas herramientas que tiene IBM. O sea, no me sé ni qué hacen el 80% de esas herramientas. Sí. Aquí las cosas se están moviendo demasiado rápido. Totalmente. O sea,
¿cómo se mantiene el equipo de ingeniería en eso? Porque no terminan de aprender el Transformer cuando ya empiezan a sacar, sí, modelos basados en eso, pero son herramientas de datos, herramientas para el manejo del hardware, para el manejo del software, para las diferentes plataformas. ¿Cómo se mantiene un equipo de ingeniería actualizado? Yo creo que es importante identificar cuál es tu principal core y cuál es tu diferenciador de las soluciones que tienes. Porque de todo ese ecosistema de componentes de inteligencia artificial, mucho te tienes que apalancar de tier party suppliers, ¿no? O sea, mucho de lo que hacemos, y luego en la industria dicen, es broma, ¿no? Que tu solución es un wrapper de ChatGPT, no es un envoltorio de ChatGPT. Y la verdad es de que pues la idea para poder escalar sí es apalancarte de otras capacidades de software, ¿no? O sea, nunca nosotros vamos a poder ganar en temas de investigación y desarrollo puro en temas de ciencia de datos a OpenAI, ¿no? Pues pensando que OpenAI creo que es de las empresas mejor fondeadas en temas de venture capital, billones de dólares en venture capital y tienen a los mejores científicos de datos del mundo, ¿no? Entonces, no es una batalla que no buscamos tener las mismas funcionalidades que ellos, pero sí poner todo el esfuerzo en nuestro core diferenciador, ¿no? Por ejemplo, ahorita tú lo conoces, ¿no? Estamos poniéndole mucho foco al tema de RI First, que es una capa a nivel de negocio, digamos, ¿no? Muchos de los componentes que tenemos utilizamos modelos de lenguaje terceros, Gemini, Cloud, ChatGPT en general, y tenemos técnicas avanzadas de Reinforcement Learning by Human Feedback, de RAG, de Caché, RAG, RAG-Graph, para poder adaptar esos modelos a casos de uso específicos, ¿no? Entonces, te diría que lo que ha sido parte esencial es del core de nuestro negocio, que es la plataforma ROI First, poner todo el enfoque de investigación y desarrollo en esa capa y todo lo que son capacidades terceras, delegarlo a otros proveedores aliados, ¿no? Oye, ¿y dónde va a terminar todo esto? O sea, porque yo realmente en las últimas cosas que he leído y en las últimas cosas que he visto es, va a seguir avanzando, van a seguir saliendo tanto nuevos modelos como nuevas aplicaciones y creo firmemente, y lo he escuchado, es que lo que más se debe de cuidar es la parte humana, porque al final, o sea, la tecnología puede ir avanzando, incluso ya se están programando solos. Entonces, ¿dónde ves tú que vayamos a terminar? Bueno, que vayamos a terminar, pues es una pregunta compleja porque lo que se sabe a nivel de ciencia ficción y de Sí, la industria sí. general es que vamos a llegar al tema de Strong AI, donde podría haber una singularidad tecnológica y las máquinas tomen control de la vida humana, de la sociedad, ¿no? Podemos fantasear hacia un mundo cyberpunk. Todavía hablando un poco más del corto plazo, yo creo que lo que están haciendo las empresas de LLMs en general o Generative AI, como le queramos llamar, tienen una presión muy grande por monetizar toda la inversión que han recibido. Y originalmente la primer vía de monetización ha sido el mercado de consumo, ¿no? Lo B2C. Tú puedes pagar una versión premium de ChatGPT, de Cloud, de todo este tipo de lenguajes, pero no va a rentabilizar una inversión de 20 billones de dólares. O sea, eso es imposible. ¿Y cómo? Entonces, estas organizaciones están viendo hacia los casos de uso enterprise, porque la única manera de que esto en su momento se rentabilice es poder ingresar sus capacidades de Generative AI en use cases enterprise. Un caso claro, ¿no? Hace unos meses hablamos de nuestra plataforma de Legacy Takeover para migración de legados y Cloud ya empezó a decir, yo puedo migrar código COBOL native, ¿no? Entonces, si te fijas, creo que su apuesta poco a poco va a ser voltear a ver a las organizaciones o muy rápido voltear a las organizaciones para comerse los use cases de negocio en las empresas y levantar las barreras de entrada para nuevas empresas de producto, para que ellos tengan el control de todo y puedan regresar a los accionistas ese tema. Ahora es un tema de timing, ¿no? Creo que no, ahí es una batalla más fair, ¿no? más
más igualitaria, ¿no? Un campo de guerra más igual, un terreno plano, porque tú sabes que no es nada más tener la mejor AI cuando tú vendes enterprise software, ¿no? Tienes que ver temas de privacidad de la información, ISO 42000, ISO 27000, ¿no? O sea, tienes que ver todo el conjunto de lineamientos, explotación de la información, que si tienes un data lake, que si la nube va a ser un componente clave, público, privado, información REST on transit, todos estos componentes hacen que se tenga que, aunque tú tengas un producto, digamos de migración de sistemas legacy, pues va a ser más tu capacidad comercial de preventa que necesariamente la tecnología por sí misma. ¿Sí me explico? Claro. Entonces, si nosotros podemos arquitectar una solución de migración de sistemas legados o reclutamiento, de cobranza más rápido y con un retorno de la inversión más tangible que OpenAI, que Cloud, que todos estos modelos, te aseguro que lo vamos a hacer. Y el otro tema es, la mayoría de estas empresas, su target actual es Estados Unidos, el mercado más grande del mundo. Entonces hay una ventana de 3 años que para América Latina, puntualmente para México, estamos en un momento clave para posicionar esos casos de uso para que cuando ellos lleguen, pues ya no haya manera de que nos ganen, ¿no? Claro. Oye, y aparte, digamos que ya en el mundo real, las inversiones en IA todavía están como muy con pies de plomo, ¿no? Porque no está tan fácil, no está tan demostrado hasta que, como dices, estas empresas grandes lo hagan realmente. Pero eso es todo lo bueno. ¿Alguna vez te ha tocado algún caso donde haya salido mal algo, que este tipo de herramientas no precisamente dieron el mejor resultado? Sí, muchas veces. Y, a ver, la empresa tiene 11 años, ¿no? Tú fuiste testigo que nosotros fuimos pioneros en AI y en Robotics antes de GPT. Nos tocó evangelizar muchísimo. Muchos de los proyectos que vendimos y que implementamos técnicamente, exitosamente en las organizaciones, se quedaron en el cajón porque no había un retorno de la inversión medible. O sea, funcionaba técnicamente lo que se había propuesto, pero cuando tú volteabas a ver el consumo de AWS, te das cuenta que no había manera que se pudiera justificar eso versus los operadores humanos o jugando con errores humanos. O sea, y sí, o sea, creo que es importante sincerarse de que sí existen, o la mayoría de las exploraciones de data e inteligencia artificial, pues han quedado como buenas intenciones, iniciativas, pruebas de concepto, pero no han generado una mejora en los procesos de las organizaciones para que haya una renovación de la inteligencia artificial como un producto, como un proceso dentro de su modelo de negocio. Sí existen, hay muchos otros que no, que curiosamente son los que hemos nosotros encapsulado en nuestra plataforma Arrive First, porque estamos conscientes de que generan ese valor y que tenemos las capacidades para demostrar ese valor, porque eso también es importante. A lo mejor puede existir un caso de uso de alto valor, de alto ROI, pero tu equipo técnico no tiene esas capacidades para materializarlo. Entonces, sí existen, definitivamente. Ahora, en 2026 creo que los mismos vendors tenemos el reto. Los clientes van a ser más estrictos, ¿no? Porque ya pasaron esa etapa de realizar pruebas de concepto, de realizar demos, y están buscando resultados reales. Oye, y si tú le pudieras decir a los CIOs, haz este checklist de 3 o 5 cosas antes de decirle sí, vamos, ¿cuáles serían eso? El primer tema es de que se tiene que considerar que para cualquier iniciativa de inteligencia artificial se tenga el sponsorship de la alta dirección. Creo que ese sería el primer checklist. Pueden nacer iniciativas, pero si la alta dirección no está consciente que está en un riesgo material de quedarse atrás frente a su competencia por no incorporar inteligencia artificial, va a ser muy complejo ese despliegue. Segundo, el cálculo del TCO, ¿no? El Total Cost of Ownership o costo total de propiedad, es importantísimo para poder hablar de una implementación de inteligencia artificial, porque si no sabes lo que te cuesta actualmente el proceso, ¿cómo puedes entonces comparar si una inteligencia artificial está generando ese valor o no? Sería mi segundo comentario. Y el tercer comentario, creo que es importante considerar
que tras la implementación de esa inteligencia artificial siempre exista un concepto de ROI first, ¿no? Lo hablamos la otra vez, ¿no? Han habido muchos first en la industria, ¿no? Desde el tema de data first, cloud first, mobile first. ¿Y dónde están ahora? ¿No? ¿Dónde están esas prácticas? ¿Qué resultados tangibles generaron para la organización? Yo creo que si algo impacta positivamente el P&L en las empresas, por supuesto que va a haber una renovación y por supuesto que hace una pieza de software que te permita transformarte como organización, que te permita ser más competitivo en el mercado, ¿no? Entonces, recapitulando, debe estar el sponsorship de la alta dirección o de los dueños de la organización, los shareholders. Segundo, debe haber esa claridad del TCO. Y tercero, llevar un concepto ROI first en la implementación, retorno a inversión primero. Súper. Digo, ya no me voy a salir de la inteligencia artificial, pero sí quiero hacerte una pregunta más personal. Sí. Porque después de todo lo que ves, de todo lo que conoces, de todo lo que sabes, hiciste ya ahora una maestría en inteligencia artificial en el MIT. O sea, estás en el top del top. Pero, por ejemplo, yo tengo una hija de 14 años. Tú tienes hijas pequeñas. ¿Qué crees? O sea, yo ya estoy pensando en qué decirle que estudie. Sí, claro. ¿Qué crees que hacia dónde nos va a llevar esto y que tú le recomendarías a un joven que apenas va a elegir su carrera? Yo estoy enamorado de la tecnología. Y a ver, también, no es enamoramiento, sino también demostrado está que de las top 10 empresas del mundo más ricas, o sea, hay 8 tecnológicas. Exacto. Entonces, pues por ahí va, ¿pero qué? Sí, es buena pregunta. Mira, yo creo que al día de hoy tú has visto cómo se ha dado una transformación en los generadores de contenido, ¿no? Desde el hecho de hacer una película, ya hay películas hechas 100% con AI, o los mismos ingenieros de software que se creía que por estar en el lado de tecnología y desarrollo de software iban a ser las últimas carreras a automatizar. La verdad es que está increíble las capacidades de coding que tiene Cloud, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo creo que muchos trabajos, honestamente lo creo, no es alarmar por alarmar a la audiencia, pero como se venían viniendo dando actualmente, se venían ejecutando, sí van a ser automatizados, ¿no? Desde temas legales, temas médicos. Sí, con las herramientas que ustedes tienen ya es contadores, abogados, toda el área administrativa, áreas de cobranza, mismos desarrolladores. Entonces, creo que para una carrera del futuro, pues tiene que estar pegada a la ingeniería. Así, depende también de tus aptitudes y cualidades, ¿no? Pero dado esta situación, yo creo que los cánones tradicionales de los empleos, de los puestos, pues van a cambiar radicalmente, ¿no? Entonces, o si alguien quiere estudiar lo que sea, pero sí tiene que tener una formación en tecnología para saber crear modelos de negocio, utilizar la inteligencia artificial para poder potencializar sus actividades del día a día, ¿no? Ahora, que si quieren estar en el punto máximo de la innovación, pues tiene que ser un tema de ingeniería. Fíjate, es curioso, hace muchos años fue una conferencia donde había dos ponentes. En ese entonces, el último lenguaje de programación era Java, ¿no? O sea, estamos hablando de hace 20 años, ¿no? O más. Y uno de los ponentes preguntaba a la audiencia, que básicamente eran estudiantes de ingeniería en sistemas, cuál era el lenguaje que les estaban enseñando a los estudiantes. Y los estudiantes levantaban la mano y decían, no, pues el lenguaje que a mí me enseñan es C# o C++, ¿no? Y el ponente decía, no, pues les tienen que enseñar de Latest Technology, les tienen que enseñar Java, todos, porque es lo último. Sí. Y bueno, es una postura viable. Y después se subió otro profesor, para mi gusto más experimentado y que comulgo mucho con su visión, y dijo, yo no estoy de acuerdo con el profesor anterior, y con mucho respeto, no tiene nada que ver el lenguaje de programación. Ustedes tienen que aprender a hacer ingeniería. Claro. Ingeniería, porque aprendiendo a hacer ingeniería puedes crear soluciones para N cantidad de problemáticas. Ahorita podemos ver que los conocimientos que adquirimos en Java, en C#, en Visual Basic son nulos actualmente, y las certificaciones que cosechamos en AWS y demás, pues ya
están guardadas en el cajón, pero la capacidad de saber ingeniería nos permite crear soluciones RI First, Robotics, Innovation, ¿sabes? Pero es por la base en ingeniería, ¿no? Entonces, eso sería mi recomendación. Oye, y ya para finalizar, entiendo que tienes una fundación de Humanized Bot. Yes, The Humanized Bot. The Humanized Bot. ¿Por qué? ¿De dónde nació eso? Bueno, a ver, es curioso porque, bueno, como dos temas. Como emprendedor, pues evidentemente hay momentos que son tough, ¿no? Son muy complicados, que es el roller coaster y ves, si no has levantado una ronda de inversión, el wrong way, ¿no? Se te va a acabar el dinero para pagar la nómina, o si no has vendido, por alguna razón estás testeando el mercado, pero no estás seguro si alguien lo va a comprar, pues también está la presión de no solo de tu familia, sino de las familias. Sí, de todos tus empleados. Sí, todo tu equipo de trabajo. Entonces, pues obviamente como cualquier emprendedor al inicio, pues pasamos por esas situaciones. La verdad es que, sin hablar de creencias religiosas, pero pues realmente creo que tú tienes que regresar algo a la comunidad, al universo en general, ¿no? Y si en algún momento te empieza a ir bien, pues es un círculo, un ciclo de valor continuo, y por eso decimos regresar algo a la comunidad. Ahora, cuando lo diseñamos, pues también la idea era ver algo que estuviera relacionado a los efectos colaterales que estábamos generando, porque creo que sería muy irresponsable de mi lado decir que cuando hablamos de ROI First, cuando hablamos de automation, no buscamos realmente cortar trabajos. Y yo creo que eso sí se tiene que decir, sí lo buscamos, ¿no? O sea, el caso de uso sí se construye disminuyendo la nómina, errores humanos, para allá va eso, ¿no? Y creo que el ejemplo claro son los miles de layoffs de Amazon, de Azure alrededor del mundo, ¿no? De Microsoft y de otras muchas tecnológicas. Entonces, The Humanized Bot tiene una visión de proteger a los grupos vulnerados por los efectos colaterales de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, cualquier cambio tecnológico, cualquier cambio en la industria, pues va a impactar negativamente, paralelamente, otros sectores. Entonces, es lo que queremos hacer, como nosotros vayamos automatizando, tratar de blindar a esos grupos vulnerados con educación, con donaciones, ¿no? Para que de alguna manera el impacto no sea tan grande y eventualmente ayudemos a que nuestra organización se transforme. Claro, y era lo que te decía hace rato, al final todos estos grandes emprendedores y grandes conocedores del tema de inteligencia artificial, analítica, datos, robótica, es lo que dicen, ¿no? Al final tenemos que mantenernos humanizados, ¿no? No por automatizar y que alguien más pueda hacer todo lo que nosotros hoy hacemos, no hay que perder esa humanidad. Y creo que lo vemos en las cosas que están haciendo. Más bien, muchas gracias por estar con nosotros hoy. De hecho, te quería regalar un pequeño reconocimiento que hicimos. Muchísimas gracias. Ahí justo tú con y con el robot y los vinilos. Oye, pero está excelente. Entonces, ahí para que lo tengas, muchas gracias por acompañarnos. Qué padre, Arturo. Y ojalá podamos después hacer otro episodio porque hay miles de cosas que hablar. Claro que sí, pues yo encantado y pues también fortalecer el partnership que tenemos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, amigo.